Hola. Hola. No me gustó mi hola. Hoy les vamos a hablar acerca de School of Losers, que es la tira cómica que estamos desarrollando. Sí, así nació. En hojas. Bon. Como toda buena tira cómica, ¿no? Y fue muy curioso porque de hecho estaba haciendo otra historia muy aparte. Completamente compleja, de la cual supongo que puedo encontrar por aquí. En alguna hoja de mi gran montón de hojas. Ah, sí, aquí sí. De hecho estaba recargado en ellas. Estaba abajo de los chocolates. No, el Y chocolate. las No, sí, está paletas. debajo del chocolate. Oye, hay un clip aquí que se supone que tienes clips. Ahí lo encontré. Aquí ¿Qué creen está, que creo remover? que es todo este montón. Estaba haciendo una historia, escribiendo guión, fundamentando todo lógicamente para que tuviera coherencia. Y de repente él dijo, hagamos una tira cómica. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, si podemos escribir como unas 50 hojas solo intentando dar coherencia a una historia, ¿por qué no escribir una tira cómica? Claro. Más fácil. Pero ¿qué pasó? Muy Entonces lógico. cuando pensamos que sería más fácil, que hubo otro montón de hojas describiendo cómo serían los personajes, ¿no? Por aquí tenemos los bocetos. De hecho, este fue mi favorito de Warner. No sé Spoilers. Es- Spoilers. un pequeño y lindo spoiler. Creo que sería mejor que lo editara y lo metiera. No, Bueno, eso pero se ve mientras bien. tanto, sí. Se ve bien. Y estos de hecho fueron los Esos fueron los bocetos iniciales. Sí, en eso que estábamos como en nuestro catarsis, Ujú. nuestro momento de inspiración. Porque si vas a hacer una tira cómica, obviamente tienes que diseñar. No los no el diseño gráfico primero, porque primero hicimos una. ¿Dónde está la hoja de Primero sí hicimos un personalidad? montón ¿Dónde está? aquí de cosas que iban a tener los personajes. Es la niña. No sé si esto podríamos decirlo No, realmente. no lo podemos no. decir. No. Pero tenemos una La niña rosa y la niña oscura. Exacto. Lo dividimos así. dividida entre su personalidad y cómo actuarían. ¿Cómo actuaría cada una? Ujú. Como cosas de ella que una tendría la mala costumbre de sacarse los mocos. Intereses. ¿Qué? Que una tendría la mala costumbre de sacarse los mocos. En vez de Alguien se saca escribir, los mocos. en vez de escribir qué proporción de inteligencia, peso, estatura, no. No. Tuvimos que quién deja los calcetines regados y quién no. Quién limpia y quién no. Quién se peina, quién se rasura y quién no. Pues ninguna de las dos, ahora las dos son unas vagas. En el transcurso de la historia van a ver que quién lleva cada que. Quizás alguno nos sorprenda con las cosas que hacen. Sí. Quién toma el autobús, quién tiene algo que la puede llevar, un transporte personal. Claro. A qué se dedica, sus gustos, sus disgustos. Si tendrán no tendrán no. Y con base a todo esta lista de cosas que les hicimos, mayormente buenas para la chica que es buena y mayormente malas para la chica que es más como sádica, como perturbada, Siniestrota. siniestrota. Y pues ya, realmente fue una noche, ya era bastante noche cuando empezamos a diseñar todo este concepto que nos gustó y dijimos, ¿y por qué no? Incluso sacamos varias ideas, creo que en nuestro momento eufórico Ya de tenemos los como primeros para unas 5 capítulos. tiras. Sí, tenemos por lo menos cubiertos unos 3 meses de tiras de puros chistes y querían esto y querían el otro y bla 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 bla. Y pues en fin. Luego ya más adelante ya empezamos a sacar de una manera más profesional que les iremos mostrando en otro video, ya con los diseños de personajes, con bien como cuáles son los puntos básicos de cada una, los colores que les elegimos, que de hecho pasó algo muy curioso cuando probamos los colores que habíamos elegido el día en el que estuvimos eufóricos, ya que estábamos conscientes de que se eran, no nos gustaron los colores y tuvimos que cambiarlos. Eran unos colores con muy poca intensidad. Ajá, muy opacos. Muy y pasteles.
Y en vez de que se viera una historieta alegre, parecía una historieta de terror. ¿Qué pasó ahí? Esta es una historia de terror, en De verdad. terror, sí. En fin, tuvimos que cambiar casi todos los colores y renovar la paleta. Es lo malo de a veces sacarlo con el primer impulso. Pero bueno, al final de cuentas, pues ya estructuraron mejor las cosas. Se quedó las energías de hacerlo. Pero ya está más fundamentado. Y igual no sé si en otro video ya les muestro bien cómo las diseñamos concretamente. Sí, un desarrollo mucho más estructurado. Sí. Bueno, pues hasta aquí este videito. Espero que les haya gustado. Y si así fue y quieren más, pues denos una manita arriba y suscríbanse a nuestro canal. Bye. Adiós.